Hola, te saluda Bellalín Bernal y te doy la bienvenida una vez más aquí a Coparenting Aid, este espacio donde vienen especialistas y hacemos contenido para ayudarnos nosotros los padres que hacemos cocrianza y compartimos el tiempo de nuestros hijos en dos hogares. También tenemos testimonios. Vienen padres y madres a compartirnos de su experiencia, bien sea que sea de dificultad o bien sea que sea de ejemplo para inspirarnos. El testimonio que tenemos hoy no solo te impactará, sino que nos llevará a todos a una profunda reflexión y sobre todo a que compartamos esta información con quien más lo necesite. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Bellalín Bernal, fundadora de Coparenting Aid, y quiero compartirte el por qué decidí ayudar a los padres separados con hijos. De manera que esto no es solo un podcast. Esto es mi propia historia desde mis cicatrices, es algo muy real. Bueno, fue tanta la depresión cuando me divorcié de que perdí motivación y entré en una depresión altísima. Tanto fue la depresión que yo entré. Es el motivo por el cual te invité. Claro, El arte salvó que mi vida. preparé un suicidio. Oh my God. Queridos oyentes, tengo el honor y hasta por esa razón me he puesto esta camisa dorada, así que se ve, porque considero que la historia que vamos a conocer ahora mismo importa. Importa para otros padres que se sientan reflejados en esta situación, que estén pasando algo parecido. Ella no vino al estudio en físico, nos vamos a conectar de manera online. Es una amiga a quien aprecio profundamente porque es venezolana y ella está en Venezuela, mi país natal. Ha pasado pruebas inimaginables y su testimonio te impactará. Ella es Edely Mata. Bienvenida, Edely. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jenny. ¿Cómo estás, Edely? Bueno, bien, estamos aquí, estamos vivos y en pie. Eso es bastante. Qué bueno que digas que estás bien y yo sé que sí porque eres una gran valiente, eres una mujer sumamente fuerte y te quise traer, amiga, a Coparenting Aid porque aquí pasó algo que es irrecuperable. Tú perdiste el acceso a tus dos hijos, ya recuperó a uno, pero todavía tiene años sin ver al otro hijo. Yo quiero que me cuentes cómo comenzó todo esto, qué pasó, porque cuando yo estuve en Venezuela y te conocí, te dejé con esos dos niños que eran de verdad bien característicos. También tuve la oportunidad de conocer a tu ex esposo y esto a mí me ha impactado desde la distancia. Yo veo estas cosas y esto no es para juzgar a nadie, que quede claro. Esto es para que se dé a conocer una voz que te has convertido en una líder y la presento. Mi amiga, es tantas cosas que tuve que anotarlo aquí en una hoja. Además de ser mamá, ella es abogada civil, es defensora de los derechos humanos, también de niños y adolescentes. Escribiste un libro que me encanta ese título y se llama Menos mal que me quería. Lo tiene disponible en Amazon, lo vamos a mostrar en pantalla. También eres miembro de la Asociación Mami en Venezuela, que está también en Latinoamérica en defensa y apoyo a las madres víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. Esto te ha llevado, por lo que tengo acá, también eres una fiel investigadora de lo que es el abuso narcisista y alienación parental. Este último término es al que tú le acudes, el perder el acceso a tus hijos. Cuéntanos qué es todo esto, Edely. ¿Qué pasó aquí? Bueno, sí, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Sería como, como una psicología a la inversa, ¿no? Y hay que entonces retrotraernos al momento en el que uno que tiene un sueño de familia y escoge una pareja con la cual cree que puede confiar la labor de ser tu acompañante para criar unos hijos. Eso es, o sea, es la primera elección que, bueno, que luego te pasa una factura
gigantesca porque uno tiende a decir, bueno, ¿qué pasó que no lo vi? Y desde ahí, partiendo desde ahí, es lo que, o sea, he tenido que hacer una retrospectiva para poder comprender y desmenuzar y poder entonces ser un faro de luz para los que quieran escuchar y ser advertidos. Y creo que siempre ha sido después de pasar 10 años en esta batalla épica, mi labor y mi leitmotiv es ser una bandera de prevención, ¿no? Y de educación, porque creo que siendo preventivos y siendo educativos podemos lograr más que ser punitivos. Entonces, bueno, yo escogí esta persona que creí idónea para tener mis hijos y bueno, nada, en el mismo momento que comienza la gestación, comenzaron los problemas, pero no teníamos la información que tenemos ahora y fuimos poco a poco, hemos sido víctimas de la ignorancia y también de tantos patrones eh, repetidos, ancestrales a las mujeres, mandatos de nuestras ancestras, de aguantar, de soportar, de dejar pasar, ¿sabes? Hay cosas que no se deben dejar pasar, pero que bueno, ahora es cuando la estamos descubriendo. Así es lo que yo planteo en el libro. En el libro se plantea la historia desde que comenzó y cómo uno se va envolviendo en una relación tóxica, por decirlo tóxica, porque yo creo que más bien una relación abusiva. Y uno va entrando, adentrándose, perdonando lo que no debe perdonar, porque nunca termina de ser completamente mala como para salir eyectada de la relación, pero tampoco es suficientemente buena como para estar en calma, siempre estás en hipervigilancia, siempre sabes que está pasando algo, no comprendes qué es, y esa sombra en la que te vas envolviendo te va llevando en un estado emocional que no te permite ver, porque entras en una disonancia cognitiva, que es ese estado en el que nos vemos envueltos cuando empiezan dos ideas a confrontarse y dentro de ti tú dices, bueno, no puede ser tan malo, sí, pero los hechos dicen que es una persona dañina y que es capaz de hacer daño, como por ejemplo, en mi caso, durante 2 años consecutivos, me engañaba para llevarse a los niños fuera del país, a Italia, y me engañaba diciéndome que me iba a comprar el boleto, yo irlos a buscar y luego no me compraba nada y luego los enviaba solos a 2 niños de 5 y 7 años en un viaje intercontinental, sin dinero, sin nada, exponiéndolos a peligro. Entonces, estas son banderas rojas que la violencia vicaria no comienza el día que te arrancan a tus hijos. Sí, va produciéndose dentro de la relación y esto es importante que nosotros lo veamos porque empieza desde siempre. Permíteme un segundo. ¿Qué es la violencia vicaria? Ok, la violencia vicaria es esta violencia que se le genera a una madre. En este caso, este término, debo hacer un inciso para decir que este término lo acuña la licenciada Sonia Vaccaro, que en su investigación forense, ella es psicóloga, es española, ella comienza a hacer toda una observación en los casos donde las madres le arrancan a sus hijos y por intermedia es una violencia indirecta. Te genera la violencia hacia la mujer, pero ya no de manera directa hacia ella, sino a través de los hijos. También puede ser desarrollada hacia los ascendentes, o sea, hacia los padres, puede también abarcar a los hermanos, hasta las mascotas. O sea, la pareja, al verse impedido, o la expareja, al verse impedido de seguir generando violencia hacia la mujer, entonces genera violencia hacia su entorno, ataca a su entorno para de manera oblicua seguir generando el mayor número de daño posible y perpetuar así su ciclo de violencia. ¿Me expliqué? Ya, sí. Entonces, esto es una violencia de género que se empieza desde que estás cohabitando con la persona y luego va increciendo, va poco a poco desarrollándose. ¿Cómo yo llegué aquí? El día que bueno, fue un desgaste, estuve 12 años
allí estuve Tuviste en un 12 ciclo de años violencia más casada. o menos. Estuve 12 años viviendo con esta persona y allí pues tratando de sostener y de salvar esa relación yo sola. Porque bueno, en el mandato, insisto, es importante para nosotras las mujeres el tema Cultural, claro. conductual femenino. Siempre se nos inculca que la mujer es la que sostiene el matrimonio, es la mujer la que tiene que perdonar, y bueno, hasta el punto de ponerte en peligro, ¿no? Uno tiene que, sobre todas las cosas, ponerse a salvo y saber reconocer dónde están los límites de un tema que se puede y llegar a un acuerdo y cuándo es momento de poner un stop porque estás en peligro. En mi caso, yo lo intenté de múltiples maneras, siempre resultó igual. Hasta el último momento, él me hace una denuncia cuando yo le planteo el divorcio. Tenía 3 años esperando una salida honrosa de la relación, o sea, una salida consensuada, que fuera de mutuo acuerdo, y esta persona lo que hizo fue aprovechar ese tiempo que yo estaba esperando una salida eh, acordada para insolventar la empresa, insolventar nuestros bienes de la comunidad conyugal e ir socavando mi imagen frente a los hijos. Por eso digo que es importante que aprendamos a ver cómo es el padre, en este caso también puede ser la madre, ¿no? No soy, yo no niego que esto pueda suceder en otra dirección. O sea, no niego que haya una madre que le haga esto también a un padre. Claro. Sin embargo, bueno, estoy hablando desde mi ángulo y soy defensora de las mujeres y de los niños que están en esta situación. Y eso es importante porque siempre se dice, bueno, es que también las mujeres son susceptibles de hacer el mismo comportamiento. Totalmente, sí, pero estadísticamente sucede más al contrario. Sin embargo, bueno, no lo estamos negando. El día que yo decido ponerle un fin a esto, es porque esta persona, en su afán de hacerme daño, me denuncia ante el 6CPC, es un instituto acá de policía, para denunciarme por hurto. O sea, yo siendo su esposa, siendo accionista de la empresa, él decide, ahí comienza entonces su difamación, que es parte del conjunto de violencias que estas personas son capaces de generar. Es así por cuando yo tengo que salir de casa para ponerme a salvo con mis 2 hijos, salimos un día normal para clases sin hacer mucha historia, Ok, para no ese día generar. normal que salieron a clase, que ya nos vas a contar qué pasó, ¿qué edad tenían los niños? ¿De qué edad Aló, tenían en ese momento? bueno, te escucho. Ok, ¿qué edad tenían en ese momento tus Dejé de niños el día que escucharte, salieron Bel. a clase? ¿Me escuchas? Ajá, ahora sí, Ok, volviste. el día que ustedes, que estás contando que saliste a clase en un día normal, para resumir la historia, ¿qué edad tenían los niños ese día? En ese momento ellos tenían 8 y 10 años. 8 y 10 años, Ok, sí. déjame irme un momentico al final. ¿Y Entonces, hoy, qué edad tienen los dos? tienen 20 y 18 O- actualmente. ok, tenían 8 y 10 años. ¿Y qué Y pasó? el día que me fui de la casa, me tuve que poner a buen resguardo. Tuve que salir de la mano de una socia que me acababa de ofrecer un lugar, un refugio y un trabajo, porque yo había quedado completamente desvalida, sin dinero, porque durante 10 años me dediqué a trabajar para él y sus empresas, que eran también mías, pero yo no tenía ningún tipo de ingreso por eso. Y eso forma parte del daño sistemático que le van haciendo a uno, porque te van haciendo dependiente. Entonces, cuando estás en una situación de peligro, no te puedes defender porque no tienes a dónde ir, no tienes cómo defenderte. Y eso generó que yo estuviera muy vulnerable y acepté, porque tenía que aceptarlo para ponerme a salvo, la ayuda de mi socia, quien me brindó su casa y trabajo. Esto, bueno, generó entonces otro pandemonium. Desde ese entonces me demandó para quitarme la custodia de los niños, intentó malponerme
difamándome de múltiples maneras, en todos los sentidos, como ladrona, como lesbiana, como de todo. Tuvimos que soportar durante un año pericias que arrojaron que yo era idónea para tener a mis hijos, y, pero fue muy, muy rudo estar sin nada, tener que comenzar de cero. Lo solté todo, solamente con mi carro, mi título y mis 2 hijos, volver a comenzar. Y encima de todo, enfrentar una sobrejudicialización, porque empezó a atacarme en todos los frentes legales, y además eh, comenzó a hacer una campaña de difamación en todo nuestro entorno, llámese colegio, fútbol, donde hacíamos vida pública. Ok, eso normal, digamos, parte del ataque, de las emociones, de que, bueno, ya esa mala relación entre ustedes, él hacia ti, lo que sea, pero ¿cómo llegas a dejar de ver a tus hijos? ¿Cómo pasa eso? ¿Dónde estaba la ley en Bueno, ese momento? exacto. Bueno, el tema es que esta persona, valiéndose de sus influencias, con dinero, y ha logrado llegar hasta acá. Tenemos 10 años. Yo quedé con mi guardia y custodia por una sentencia definitivamente firme. Nunca cumplió ninguna obligación de régimen de manutención ni régimen de visita. Sin embargo, 3 años después, bueno, yo tuve la necesidad de denunciar por violencia contra la mujer, buscando una protección en los tribunales de violencia, que bueno, sí le impusieron una medida, pero esas medidas realmente no abarcan a los hijos. Y ahí está las fallas procedimentales y las fallas de la ley, donde nos quedamos pegadas, por decirlo así, muchas de las víctimas. Porque no es correcto que un agresor sea un buen padre. O sea, nunca va a ser un buen padre una persona que ha transgredido la norma y ha sido capaz de transgredir a la madre de sus hijos. Esta persona no puede ser un buen padre. Sin embargo, la ley no abarca las medidas de protección que le ponen a uno, de alejamiento, de todas estas cosas, no abarcan a los hijos. Entonces, en la práctica, tenemos que, tenemos que, nosotros tenemos que coparentar con un agresor, y eso termina muy mal. Entonces, en cualquier momento que tú te descuidas, el agresor, en este caso el papá, con sus derechos sobre los hijos, aprovecha cualquier visita o comienza a hacer una campaña de difamación continua y constante para ejercer una exclusión afectiva hacia el otro progenitor. En este caso, quien tiene la guardia y custodia, o sea, hacia la madre. Es así que logramos condenarlo, una condena en el año 2020. Y bueno, nada, una condena pírrica, unos 40 audiencias, 4 años de juicio. No llegamos absolutamente a nada. Entra la pandemia, él ya tenía previamente establecido su plan, se va de acá de la zona donde vivíamos. Él pasa toda la pandemia y no cumplió nada, no los vio más nunca. En diciembre se aparece buscándolos para llevarse a pasar las Navidades. Y yo, bueno, nunca he sido una persona que obstruye un vínculo. O sea, siempre velé para que mis hijos tuvieran una buena relación con su papá, a pesar de que no la tuvieran o sea, que no pudiéramos estar todos juntos, pues. Sin embargo, él aprovechó las Navidades del año 2020 para eh, llevar a cabo su amenaza. Él me amenazó desde siempre que me iba a dejar sin nada y sin hijos. Y ahí fue cuando cumplió con esa amenaza de dejarme sin hijos. Yo no pude verlos más desde diciembre del año 2020. Discúlpame, se los Y llevó así una Navidad y no los regresó. no lo regresó. Ni siquiera supe, porque nunca más me quiso decir dónde estaban, en la dirección donde estaban. O sea, vino para acá, se los llevó en autobús, llegaron allá. Los 3 primeros días pude hablar con ellos, y después más nunca me pudieron contestar el teléfono. Solamente chatear era lo único que les permitía. Y nunca nada de información de dónde estaban, nada. Intenté mandarles dinero, tampoco me lo permitía, porque como él tenía las cuentas embargadas, yo no tenía dónde transferirles nada.
no tenía dónde enviarles alguna encomienda, nada, nada, nada. Quedaron secuestrados. Realmente en el ámbito, entrando un poco en materia legal, en este país no se le dice secuestro parental como sí se le dice en los Estados Unidos. Se habla de secuestro parental. Aquí se habla de una retención ilegal indebida, la cual tiene tres características. Una es la incomunicación, el aislamiento, o sea, no saber dónde están en el espacio físico, y el corte con el otro progenitor, o sea, de no saber absolutamente nada, o sea, una desaparición. O sea, tiene tres componentes allí para que se dé esa retención ilegal indebida. Es importante aclarar que en el año que nosotros nos estábamos divorciando, él comienza a consumir unos alucinógenos, ¿no? Lo que es equivalente al LSD, que se llama ayahuasca o yagé. Esto con motivo de que él pareciera que, bueno, entró en algún tipo de reflexión, además de que quería salvarse de cualquier tipo de examen de droga, y comienza a consumir este tipo de drogas que son drogas de tipo natural, vegetal, para que no hubiese ningún rastro o traza si alguna vez podía mandarle a hacer un examen de droga, ¿no? Desde ese entonces, cuando ellos tenían 11 y 9 años, yo le solicité ampliamente a los peritos de acá, los que nos pudieron examinar, que le dijeran al padre de mis hijos que no les diera a consumir ese alucinógeno a ellos. A lo cual él, una vez más, cuando los tuvo en Valencia, lo primero que hizo fue llevarlos a consumir ese tipo de sustancias. Esto está probado, está en investigación, por tanto no puedo dar muchos detalles de ello. Sin embargo, bueno, ya no está en fase de investigación, ya está en fase de imputación. Sin embargo, bueno, allí estamos esperando. Ha sido muy lento, y eso es parte de la burocracia y parte del daño que se nos hace también a las mujeres. ¿Y La tú te violencia. estás representando con algún abogado allá o tú te estás representando tú misma? Yo en las causas en las que puedo representarme yo misma, gracias a Dios soy abogada. Si no, este señor me hubiera pasado por encima. Yo he podido representarme en algunas causas, en otras no, por la naturaleza de la causa. Por ejemplo, en violencia contra la mujer no puedo representarme yo misma. Y bueno, he tenido que hacer un desgaste, ha sido parte del daño, el desgaste económico Claro. que nosotras vivimos por, por, por tener que estar, además de subsistencia, tener que siempre estar produciendo para pagar abogados, pericias y todas, movilizaciones, copias y todas estas cosas. Realmente es parte de la violencia sistemática. Y el componente de la violencia institucional, que se hace insoslayable, insaltable, y afecta directamente no solo a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer, sino directamente hacia los niños, niñas y adolescentes, que son los que están en el medio del conflicto y quienes son tomados como un botín de guerra. O sea, ellos son instrumentalizados para hacer daño. Y en el camino de instrumentalizarlos, el progenitor, el retentor o secuestrador, les hace daño, les hace bueno, este es un término usado ampliamente. Sin embargo, tiene un debate. Debo hacer la acotación sobre el término de alienación parental, porque es un término que fue acuñado por un psicólogo también español, Gardner, que lo usó para determinar y salvar ciertos clientes que él tenía acusados de pedofilia contra sus hijos, que las madres denunciaban, y él, para salvar a este tipo de comportamientos de estos agresores, él inventó que los niños denunciaban porque la madre los estaba alienando. O sea, como que la madre les inducía o les inoculaba una historia o un relato de abuso,
y que entonces ellos repetían gracias a que la madre, por eso nosotras las mujeres estamos hablando de, no usamos ese término, sino que usamos el término de control coercitivo, o también se puede determinar una inducción al odio, que es nuestra propuesta en una reforma en la que estamos trabajando acá en Venezuela, inducción al odio. De Edeli, un te voy a profesor. interrumpir un momento. Tenemos, wow, yo creo que contigo necesitamos varias sesiones, varios podcasts, y sí lo vamos a hacer porque estoy aquí de verdad y sé que hay muchísimo detalle. Te quiero llegar al punto Sí. que, bueno, ya es grave que te quedaste sin verlos de repente. No sé cómo pasa eso, cómo eso está permitido. Número dos, ellos llegaron a consumir esta sustancia. Y por momentos yo te perdía, o sea, porque uno está en el día a día y dejábamos de hablar un tiempo y cuando ya volvíamos a hablar había pasado otra cosa hasta que vi por las redes sociales que estaba buscando a uno de tus hijos que se había escapado de la casa del papá. Ya los dos habían consumido estas cosas, estaban como enloquecidos. Uno se escapó y lo tienes ahora y llegó a ti. Esto es tan espeluznante, por eso es que mira, no es juego. Yo me vestí de gala para esto porque tú tienes que ser escuchada. Tienes que ser escuchada. Y esto no es algo feminista, señores, ni es una... Es simplemente, hay daños irreparables porque estos niños, ya él dejó de ser adolescente, el otro, y realmente el daño, más allá de hacia él, hacia ti, el daño es para esos niños que pasaron esa adolescencia de esa manera. Así que sí, tu voz es muy bienvenida aquí en Coparenting. Yo tuve aquí dos papás que cuentan situaciones y aquí puede venir un papá víctima también, porque esto no es nada feminista. Pero quiero que me lleves a ese punto, por favor, ese punto donde ellos también entonces Mira, consumieron esto y sí, empezaron a decir cosas hasta que uno se escapa, ya está contigo. O sea, es una sí, situación, señores, ellos, de coparenting, no solo tóxica, sino es el borde, es el abismo a lo que no podemos llegar nunca, a dejar de ver a nuestros hijos y a quitarles a ellos el derecho de estar con el otro padre, así lo odies, así sea, lo que sea. Continúa, porque sí, me exalto. sí. Es un síndrome que debe ser visibilizado, debemos conversarlo, debemos, espero, y es mi deseo más genuino, que de alguna manera nosotros podamos alertar a cualquier madre o padre que estén muy atentos, porque hay banderas rojas. Por ejemplo, bueno, la amenaza de te lo voy a quitar, tú nunca vas a ver más a tus hijos. Este, Ok, pero el punto del ellos son, consumo de ellos de la ayahuasca, ellos que son llegaron allí. capaces, claro. Allí él logra, con el consumo de la inducción, el consumo de estas sustancias de tipo alucinógenas, ahí sucede que, bueno, mis dos hijos fueron afectados de manera, uno, el que ya tengo, lo sé ya con todos los pormenores, sé cómo fue afectado, quedó, ¿Hace cuánto estás contigo, Edeli? Aunque esto hace un está año, grabado, estamos en hace febrero un del año, 2026. ¿Hace hace cuánto un él llegó? año. Hace un año, el 13 de enero del año 2025, lo logré rescatar gracias a las redes De la sociales. calle, ¿no? De 42 días de estar en estado de indigencia, Oh my God. vivía con su papá y la madrastra, quien ha sido cómplice en todo esto, una persona que se ha prestado, lamentablemente una mujer que inescrupulosa, que no hace honor a ser madre y abuela, porque esto no se le hace a ninguna otra mujer. Él se va de la casa porque ellos lo tenían en condiciones infrahumanas. Primero lo tenían aislado, no tenía teléfono, no tenía televisor, no podía nada, nada. Simplemente lo tenían ahí haciendo lo que ellos decían, como un tratamiento de loco, o sea, como una persona discapacitada sin ningún tipo de atención, porque bueno, ellos también, es que es mucho, Bella, ha sido mucha historia. En el año 2024 yo me entero, en el 2020 él se lo lleva, comienza la demanda por restitución de guardia y custodia, pero yo no podía citarlo, y no podía citarlo porque no sabía dónde vivía. Cuando me entra la pandemia y todo esto, yo me voy a Valencia a tratar de ver dónde vivía, nunca lo conseguí. Me voy entonces por la vía de violencia contra la mujer y logro
que 3 años tardé para volver a ponerlo en un estrado, a que dijera su dirección actual. Y así fue que logré saber la dirección. Pero ¿qué pasa? Fíjese cómo juegan con las normas, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí. Por fin, cuando yo consigo la dirección para poder citarlo en 2 causas que ya había iniciado en Valencia para la restitución de guardia y custodia y un régimen de convivencia, él, en el momento en el que yo iba a Valencia, eso es la semana siguiente, él se vino para acá, para Anzoátegui, y me denuncia falazmente y falsamente, me denuncia por un trato cruel y un supuesto abuso sexual sin penetración de mi socia hacia uno de mis hijos, cosa que es una vileza y una bajeza jurídica, pero todo con la finalidad de frenar todos los casos de restitución de guardia y custodia y de régimen de convivencia. Es un ardid jurídico que le resultó, porque ¿Para qué? Para lamentablemente, ganar tiempo, por ejemplo. para ganar tiempo, porque mientras que cuando yo lo logro y yo llevo adelante los casos, su única defensa era que yo estaba denunciada por este tipo de comportamiento y que eso estaba en fiscalía y en investigación. Pero en investigación se tardó 3 años en los que mis hijos se hicieron mayores de edad y yo perdí todas esas causas, quedaron allí sin poderlas ejecutar. Entonces me tuve 5 años llevando adelante unas causas muy costosas en tiempo, en dinero, en atención, para lograr luchar, porque yo nunca he dejado de luchar por mis hijos. Y esto es importante, y si sirve de algo a todos los que puedan llegar a ver este podcast, nunca bajen los brazos, nunca se fíen de lo que sus hijos le digan, aunque les digan que no las quieren, aunque les digan tripas verdes, lo que sea. Sepan que estos son unos niños, niñas y adolescentes sometidos a un control coercitivo y que son tan víctimas como nosotros. No importa lo que ellos digan, usted es el adulto y usted va a seguir adelante con sus causas, porque usted va a defender a sus hijos, así sea de ellos mismos. Y eso es lo que me sostiene, y sigo aquí, porque todo queda escrito, como se los he dicho a mis abogadas, las que amablemente me han acompañado en esta causa. Les dije, estamos trabajando para la posteridad, estamos trabajando para luego, porque ellos van a crecer y allí va a quedar todo escrito, porque ellos van a despertar de ese encantamiento y de esa inducción al odio al cual los ha metido su padre y les ha hecho vivir un infierno de su adolescencia, yendo a peritos, mintiendo. Lo cierto es que hemos estado batallando esta lluvia, esta lluvia de demandas y de denuncias, en la cual hemos estado envueltos todos. Esta persona, bueno, ha atacado a todo mi entorno, ha atacado a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos, a mi socia. Todo mi entorno ha sido objeto de ataques legales y de difamación, y también ataques de todo tipo, por el solo hecho de seguir perpetuando su violencia hacia mí. Su objetivo soy yo. Entonces, bueno, a mí me ha tocado salir adelante con todo esto. Nosotros estamos en el punto, estamos desarrollando ahorita el tema penal para demostrar nuestra inocencia. Actualmente mi hijo mayor está conmigo, está en rehabilitación, está O sea, tú estás luchando, totalmente. te estás defendiendo de una denuncia de Sí, la inocencia de que no le hiciste abuso sexual a tus hijos ni y nada de la eso, ni relación trato con tu cruel. socia, una relación Sí, de lesbianismo, ¿no? sí, no, era como hacia él, hacia el chamo, hacia el menor. Cosa de que, bueno, no puedo dar muchos detalles, pero Claro. esa es la denuncia. Yo, por mi parte, los denuncié en Valencia también, Estado Carabobo, por inducción al consumo de sustancias nocivas y trato cruel por parte del padre y la madrastra hacia los 2 hijos también. Eso también está en fase de imputación, y también creo que ojalá Dios permita tengamos el resultado que tenemos que tener, porque tú sabes, debe existir una justicia, debe existir. Entonces, este entramado de causas, que unas
frenan las otras, ha hecho que nosotros tengamos 10 años en este rosario y en esta guerra legal donde mis dos hijos han sido absolutamente dañados. Mi hijo menor, al cual le mando todo mi amor y todo mi afecto. Quiero, si algún día llegas a ver este podcast, quiero que sepas que nunca jamás voy a dejar de luchar por ti. Y algún día las máscaras se caerán y tú sabrás toda la verdad. Le Aquí estás hablando busca, al que está con el papá. sí, le estoy hablando a él que sigue estando yo sé que tiene muchas cosas, por ejemplo, solamente puedo decir esto, el papá le dice que existe una orden de alejamiento hacia mí y hacia toda mi familia. Él está solo y está aislado. Mi hijo menor no tiene más nadie acá porque su familia paterna es de Italia y él no está, si no está solo con su progenitor. Ellos le hicieron un boicot, o sea, un blackout a Emanuele, que ahora, como está conmigo, ahora es también instrumento de odio, ¿no? Fíjate cómo se van rotando los roles. Ahora le toca a Emilio salir en defensa del padre eh, y, bueno, es parte de todo el síndrome, pero yo entiendo que él está bajo ese control coercitivo. Eso es lo más triste de todo esto, es que se han pasado su vida, su adolescencia, en medio de una guerra que no les pertenece. Han heredado los insultos y el discurso de un padre agresor y se han hecho, su cuerpo es de ellos, pero su voz es la del padre. Han sido instrumentalizados y esta es la parte que debemos dar la pelea legal para que sea visibilizado, para que esto no siga pasando en ningún caso, ni de la madre hacia el padre, ni del padre hacia la madre. Un progenitor que induzca al odio hacia el otro progenitor es un progenitor que debe ser penado y punido por la ley, porque le hace daño, un daño y una violencia psicológica muy, muy largos alcances para la vida de un niño, niña y adolescente. Y Entonces, el día que te reencontraste con el que está contigo, que lo viste, que se abrazaron, o sea, cuéntame de ese día y para cerrar, por favor, ¿cómo está él? mira, Después de que tuvo tiempo sin verte. Sí, bueno, han pasado muchas cosas terribles acá. Disculpa, y ahora quedó sin el hermano también. Sí, ahora quedó sin el hermano. Ahora el hermano no le contesta, también lo pone, ahora él es un traidor. O sea, las pocas veces que ha podido contestarle, él es un traidor. El papá lo bloqueó, más nunca quiso saber de él porque está de este lado, se desentendió completamente del daño psicológico y psiquiátrico en el que dejó subido a mi hijo mayor el consumo de alucinógenos y no se quiere hacer cargo de absolutamente nada. Y bueno, estamos fracturados, están ellos dos de un lado y nosotros dos del otro lado. El día que yo, de las cosas más duras que me ha tocado como en todo el camino, porque han pasado cosas muy graves, pero de las cosas más dolorosas ha sido recoger a mi hijo en condición de calle en un pueblo, acá en Venezuela, en Cojedes, en pésimas condiciones psiquiátricas. Y físicas, y nada, es muy duro recoger a una persona que tú amas, que criaste con todo el amor de tu vida, una persona que le diste todo lo mejor y que haya terminado en esas condiciones. Y así fue como lo pude tener, porque él lo dejó ir. En otros países existe la ley de salud mental, en este país no existe nada, no hay reglamentación respecto a la salud mental y a los cuidadores de personas con afecciones de salud mental. Él tiene una responsabilidad porque mi hijo estaba bajo su custodia y él lo dejó ir y no lo buscó, no lo buscaron. En 42 días no hicieron absolutamente nada para buscarlo. Quien lo termina encontrando por redes sociales, porque todos los días hice campaña, busqué influencers que me mencionaran hasta que alguien hizo el milagro y vio mi video y vio el flyer de mi hijo porque alguien en el pueblo Tranquila, donde él continúa. estaba hizo un flyer. Y así se produce ese milagro y gracias a eso puedo tener a mi hijo. No importa como quiera que sea en este momento, yo sé que vamos a recuperarnos de esto.
Él no está donde quisiéramos, pero sí está bastante mejor. Está estudiando, está trabajando y bueno, estamos llevando adelante una dura rehabilitación en múltiples sentidos. Wow, Y Evelyn. espero que pronto pueda, por lo menos, restablecer alguna comunicación con mi hijo menor, porque nunca el papá ha permitido que él vuelva a hablar con nadie de nosotros, porque sabe muy bien que en la primera conversación se le van a caer muchas mentiras que él le dice a mi hijo menor. Quiero recordar que lo tiene desde que tiene 13 años. Es una etapa muy difícil, la etapa de la adolescencia. Ha tenido tiempo suficiente para realizar lo que yo determino como un perspecticidio, como es un lavado de cerebro. Esto es una técnica de guerra y para repetir continuamente lo mismo y hacer que la persona matar su punto de vista e imponer el otro. Él está, como dice un psiquiatra que estoy escuchando, dice, él está colonizado, tiene su mente colonizada del discurso del padre. Yo sostengo la fe. Muchas veces me dicen que el tiempo, que porque uno no llora o porque no, queda uno completamente desregulado a nivel personal. Y bueno, ya no se trata de mí, se trata de mis hijos y en ese momento las madres sacamos fuerzas de donde no existen. Y sobre todo apoyadas de Dios. Es importante la parte espiritual en todo esto, fortalecer el músculo espiritual y tener mucha fe y esperanza, de que esto, sostenerse en tu verdad, sostenerse en la verdad, que pase lo que pase, tú vas a seguir adelante y la verdad va a salir. Y por eso tiene que haber una justicia terrenal, tiene que haber el resarcimiento a nivel jurídico ya no de una convivencia, porque ya son mayores de edad, pero que se sepa la verdad. Wow, Y ahí, Evelyn, hasta ahí voy a llegar. gracias por de manera tan valiente. Y sé que fue apenas un breve resumen, que hay mucho más detalle. Te invitaré, seguiremos hablando de esta situación. Te admiro demasiado. Sé que esa fuerza, además te noto tan preparada, no solamente porque, bueno, tienes la profesión que te acompaña y te ayuda mucho el ser abogado porque manejas los términos y conoces todo lo que son deberes y derechos muy bien. Tú hablabas y yo me hice ciertas preguntas, ya yo hago vida aquí hace bastantes años. Mi hija nació aquí, en los Estados Unidos, aquí las leyes y la protección para los niños es muy regulada, es muy dura, como todo, nada es perfecto, pero hay cosas que no entiendo cómo te han pasado y cómo han llegado allí. Ni siquiera te pregunté de ti, ni siquiera quiero estar en ese terreno tuyo, que me imagino y me lo has reconocido por teléfono, Bella, estoy aquí fuerte y todo, pero yo tengo un trauma, porque esto es, y a pesar de ser una persona que reconoce eso, dentro de lo que es un trauma, de que es una marca importante, como digo yo, un daño irreparable, porque no, te perdiste o sea, esos años no van a regresar. Pero bueno, la buena noticia es que ahora eres una voz fuerte y yo estoy segura y convencida que tu testimonio y esta historia se convierte en un propósito. Estás ya liderando cosas importantes, estás escribiendo tu segundo libro y así va. Aquí eres súper bienvenida y voy a despedir esto. Dame un mensaje para las personas que apenas están en esa pelea del divorcio, que apenas esto está iniciando, para que nunca ustedes lleguen a donde ellos llegaron. Mi mensaje es, en primer lugar, siempre poner como norte a los niños. Por supuesto, ponerse a salvo uno, pero a los niños, niñas y adolescentes que están en medio de un conflicto y que no merecen ser tomados como un trofeo, ni como, sin embargo, si ustedes observan que existe alguna hostilidad y un desmerecimiento de esta conducta y protectora que debe operar en todos los padres de su otro progenitor o de su ex cónyuge, por favor tomen todas las precauciones del caso. No crean que esto se puede resolver hablando, no crean que se va a resolver solo. Esto no cesa, se pone cada vez peor y esto es algo que hay que atajar en el corto plazo. Mi llamado es a prepararse, a educarse sobre el tema y a reconocer las banderas rojas
y sobre todas las cosas, actuar. No dejen que el tiempo haga mella de las cosas. Visibilizar, actuar, denunciar, reunirse con padres que le está pasando lo mismo. Es importante porque en el camino no todo el mundo entiende esto lo entiende quien lo ha vivido. Y es importante, y es la comunidad que estoy haciendo, es para que nos sostengamos entre nosotros. No solamente en términos legales, sino en términos de comprensión del duelo que significa tener a un hijo que te hace una exclusión afectiva sin justa causa. Es un duelo complejo, es un duelo que hay que caminar. Estoy aquí, estoy a la orden, espero compartirme y multiplicar este mensaje en muchas personas y que esto sea un faro de luz para todo el que quiera servirse. Aquí estoy, siempre que me llames voy a estar acá, y gracias siempre por tomarme en cuenta, y tu admiración y tu respeto es mutuo, cariño. Edely, gracias porque tu historia es de impacto. Hasta una próxima, volverás aquí. Chao. Bye. Bye. Bueno, mis padres, yo al final de cada podcast dejo un reto de lo que normalmente he aprendido del invitado. Decirles que en este momento lo que quiero es llorar, que me da dolor. Tengo ese dolor ajeno por esos niños, que adolescentes, ya son hombres, que van a ser adultos marcados, todavía están vivos y hay solución. Y yo invito, y Edely está luchando y no sé dónde está la otra parte, no la estamos juzgando, pero si están vivos, pueden todavía estar a tiempo de hacer algo y de cambiar las cosas, o por lo menos reparar. Yo siempre voy a ser de fe y a decir que mientras estemos vivos se puede. Es un profundo dolor lo que siento ahora, y tal vez lo que te puedo decir de reto hoy es que a veces uno cree, como decía mi mamá, y lo dije en mi testimonio episodio 1, no lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi a otro que no tenía pies. Y a mí la historia de Edely, que la conocí a sus hijos y tenía una vida espectacular, que hoy estemos haciendo un podcast donde recogió a su hijo de la calle, me duele. Y nos debe importar a todos los padres. Hasta una próxima.